Buenas tardes gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en este video para cerrar con las predicciones de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2023 con el análisis del grupo F. Sin más que decir, empecemos. En este grupo tenemos a Marruecos, que viene de sorprender en Qatar 2022, donde se convirtió en el primer país africano y del mundo árabe en llegar a las semifinales de este torneo. A la República Democrática del Congo, que tras no estar en la edición pasada quiere volver con todo lo alto a este certamen. Luego está Zambia, que quiere repetir el éxito triunfal de 2012 tras estar ausente en las últimas 3 ediciones. Y Tanzania, que encara su tercera participación continental por primera vez desde 2019. Empezamos analizando la jornada 1 que iniciará el 17 de enero en el estadio Laurent Pucú de San Pedro con el Marruecos versus Tanzania. Los Leones del Atlas y las Taifa Stars se enfrentaron previamente en 5 partidos, con 4 triunfos marroquíes y 1 tanzano, con Marruecos anotando 9 goles y Tanzania 5. La selección dirigida por Walid Regraoui está en el mejor momento de su historia, ya que los logros que han conseguido en estos últimos 2 años dan mucho de qué hablar. Primero clasificaron a Qatar 2022, donde lograron épicamente un histórico cuarto lugar, dejando en el camino a equipos de la talla de Bélgica, España o Portugal. Y como ya mencioné antes, con dicha participación se convirtieron en el primer país de África y del mundo árabe en llegar a una semifinal mundialista. Luego vencieron a Brasil por 2-1 en un amistoso disputado en Tetuán algunos meses luego, para clasificarse a este torneo a liderar el grupo K con 9 puntos, 2 más que Sudáfrica. Y su inicio en las eliminatorias mundialistas a 2026 ha sido satisfactorio al empezar con un triunfo ante su rival de este partido como visitante por 2-0. Con esto son líderes de su grupo con 3 puntos, superando en diferencia de goles a Zambia, Níger y a los tanzanos, que también tienen 3 unidades. Eso sí, los Leones del Atlas jugaron un partido menos, ya que Eritrea, rival al que iban a enfrentarse en la primera fecha, se retiró de las clasificatorias. Y estos logros sucedieron gracias a la generación dorada comandada por Regraoui, que tiene estrellas en todos los sectores de la cancha, como pueden ser Bono, Achraf Hakimi, Romain Saiz, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi, Sofiane Amrabat, Bilal El Hanous, Aminé Harit, Hakim Ziyech, Abde El Salsouli, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri y Aminé Adli. Esta camada marroquí busca ganar su segunda Copa Africana tras haberlo hecho previamente hace ya mucho tiempo en 1976, y son a mi gusto uno de los favoritos para hacerlo en esta edición. Y Tanzania concretó su regreso a esta competición tras ausentarse en el certamen pasado. Se trata de una selección con poca experiencia en este tipo de torneos, ya que esta será su tercera participación en la Copa Africana de Naciones, a la cual se clasificaron tras hacer 8 puntos que le dieron el segundo lugar del grupo F, quedando bastante lejos del líder Argelia, que hizo el doble de unidades. Y en sus primeros 2 cotejos clasificatorios para Norteamérica 2026, vieron la cara y la cruz de la moneda, al empezar ganando por la mínima en su visita a Níger, para luego caer por 2-0 en casa precisamente ante Marruecos, lo que los deja en el cuarto lugar de su grupo con 3 puntos, pero empatado en unidades con Marruecos, Zambia y Níger, quienes lo superan en diferencia de goles. Y pese a no tener jugadores de gran relevancia internacional, buscarán apelar al factor sorpresa en este partido, tratando de mantener el empate a 0 por el mayor tiempo posible. Pero no veo anormalidades aquí y pienso que Marruecos seguirá en buena racha e iniciará este torneo ganando cómodamente por 4-0. Y esta primera fecha se cierra el mismo día y en el mismo estadio con el partido entre la República Democrática del Congo y Zambia. Ambas tienen un historial de 25 partidos, con 8 festejos para los leopardos, 7 para las balas de cobre y 10 empates, con los congoleños anotando 41 goles y los zambianos 33. Y por esta competencia jugaron 2 partidos. El primero fue nada más y nada menos que en la final de 1974, donde tras un empate a 2 goles en el partido original, el mismo se repitió y la República Democrática del Congo, que por aquel entonces se llamaba Zaire, ganó la repetición de la final por 2-0, y el segundo fue por la fase de grupos de 2015, donde firmaron un empate a 1 gol. El elenco de Sébastien Desabré clasificó en un grupo I que estuvo abierto desde el principio hasta el final,
pero que lo lideraron con 12 puntos, 2 más que Mauritania. Pero sus resultados en el comienzo de las eliminatorias a Norteamérica 2026 dan nota de la irregularidad de los leopardos, ya que iniciaron venciendo en casa por 2-0 a Mauritania, para luego caer de visita en Sudán por 1-0, quedando en el tercer lugar de su grupo. Pero de la mano de nombres de la índole de Chancel Mbemba, Theo Bongonda, Yohan Wissa o Cedric Bakambu quieren ganar su tercer trofeo continental y el primero bajo su denominación actual, ya que los obtenidos en 1968 y 1974 los lograron bajo el nombre de Zaire. Y los zambianos, dirigidos por Abraham Grant, llegan a este torneo tras ganar el grupo H con 13 unidades, donde superaron a Costa de Marfil por diferencia de goles entre ambos, con quienes igualaron a puntos pese a que los marfileños ya estaban clasificados como anfitriones. Y su arranque en las eliminatorias al próximo mundial empezó bien al iniciar con un triunfo en casa por 4-2 ante Congo, pero luego cayeron en su visita a Níger por 2-1, quedando en segundo lugar con 3 puntos, los mismos que Marruecos, Níger y Tanzania, superando a estos dos últimos por diferencia de goles. Y de la mano de Fashion Sakala y Patson Daka aspiran a dar el golpe ante el que parece su rival directo por el segundo lugar para intentar repetir su campaña triunfal de 2012. Pero no creo que eso suceda, ya que a mi gusto los leopardos rugirán fuerte en este partido, el cual ganarán por 2-1. La segunda fecha abre sus telones en el mismo estadio el 21 de enero con un partido clave entre marroquíes y congoleños. Y en las 16 ocasiones en las que se han enfrentado hay un predominio claro del empate, el cual se dio en 8 ocasiones, con Marruecos ganando 5 veces y la República Democrática del Congo 3, con 22 goles marroquíes y 13 congoleños. Y por la Copa Africana contabilizan 3 antecedentes, donde todos fueron por la fase de grupos y curiosamente el único resultado en estos fue el empate a un gol. El primero de ellos fue en 1972, el segundo se dio 16 años más tarde en 1988, con Marruecos siendo anfitrión en ese certamen, y el más reciente fue en 1992. Y aquí la República Democrática del Congo buscará vengar la eliminación sufrida a manos de los marroquíes en la ronda final de las eliminatorias al pasado mundial. Y seguro este partido definirá quién avanza como puntero en este grupo. Y pese a la pelea que puedan dar los leopardos, aquí veo a una selección marroquí clasificando octavos tras ganar este cotejo por 2-1. Y esta segunda jornada termina más tarde, en el mismo día y estadio, con el Zambia vs Tanzania. Aquí ambas tienen 10 partidos jugados, con 5 triunfos zambianos, 3 empates y 2 triunfos tanzanos, con 9 goles a favor de las balas de cobre y 3 a favor de las Taifa Stars. Sin duda será un partido de vida o muerte para ambas, ya que el vencedor podrá seguir aspirando a pasar a octavos de final y el perdedor quedaría matemáticamente eliminado. Y aquí veo a Zambia ligeramente superior y creo que podrá sacar adelante este partido por 1-0 para seguir aspirando a pasar de ronda y de paso eliminar a Tanzania. Y encaramos el inicio de la última jornada el 24 de enero en San Pedro con el Zambia vs Marruecos. Ambos tienen 17 partidos jugados con 9 festejos para los magrebíes, 6 para los zambianos y 2 empates, con Marruecos anotando 22 goles y Zambia 18. Y por la Copa Africana de Naciones se han enfrentado 2 veces, en ambas por fase de grupos. La primera fue en 1986, donde Marruecos ganó por 1-0, y la otra fue en 1998, donde firmaron un empate a un gol. Y aquí tenemos dos panoramas distintos. Por un lado, una Marruecos que llega con la clasificación en el bolsillo y por ende encararían este partido de una forma más relajada. Y luego está Zambia, que buscaría por cualquier método un triunfo que lo catapulte hacia los octavos de final. Pero creo que Marruecos cerrará con broche de oro esta fase de grupos, ganando este partido por 3-0. Y la actividad en este grupo terminará en paralelo el mismo día, pero en el estadio Amadou Gon Coulibaly de Korogo, con el cotejo que disputarán Tanzania y la República Democrática del Congo. Han disputado 12 partidos, con 5 victorias congoleñas, 4 empates y 3 victorias tanzanas, con 13 goles de los leopardos y 10 de las Taifa Stars. Y aquí la presión la tienen los leopardos, que dependen de ganar este partido para clasificarse con el menor alboroto posible a la siguiente fase, mientras que Tanzania llegaría eliminada y jugaría este cotejo solo por el honor.
Y veo a los dirigidos por Desabré imponiéndose por 2-0 para pasar a octavos de final como segundos de grupo. Y el grupo queda con Marruecos primero con puntaje perfecto y una diferencia de gol de +8, le sigue la República Democrática del Congo con 6 y un +2, tercero está Zambia con 3 y un -3, y como sotanero está Tanzania sin puntos y con un -7. Así queda el cuadro final de octavos de final en base a mis predicciones. Dentro de poco subiré las predicciones de octavos con las llaves actuales. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, dejen su like y compartan el video si este ha sido de su agrado. Y disculpen por la demora. Tuve algunos problemas con la computadora, pero ya pudimos terminar con las predicciones de la fase de grupos. Nos veremos en el próximo video. Se despide Alex Futbolero.